Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 360 en este domingo 21 de julio del año 2019. Les habla Jimena Bellido y como todas las noches estamos en esta mesa de análisis para hablar de los temas que nos preocupan a los cochabambinos. Le voy a dar la más cordial bienvenida a los invitados que me acompañan en esta noche. Estoy con el doctor Marcos Luján, le voy a dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos acá en 360. Él es docente investigador de la Universidad Católica Boliviana. En algún momento también ha sido responsable de la red de monitoreo de la calidad ambiental. Por lo tanto, una palabra autorizada para ver el tema que nos va a ocupar en esta noche. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer compartir contigo esta noche. Muchas gracias. Como siempre, Johnny Antesana acompañándome en esta noche porque su experiencia es muy importante para poder tratar algunos temas como el que tratamos hoy. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Jimena. Buenas noches, doctor. Bienvenido, por supuesto, con la sana intención de poder aportar con pequeñas o grandes cosas para que de alguna manera tratemos de mejorar las condiciones ambientales. Yo digo siempre, doctor, a partir de un proceso educativo, que es costoso, es tedioso, es largo, pero creo que ese es el camino, el de la educación ciudadana. Buenas noches y bienvenidos. Claro, hoy vamos a hablar de contaminación atmosférica. Las últimas semanas hemos estado ocupándonos justamente de los temas de contaminación, de los temas que afectan a la calidad de vida de los cochabambinos. Y claro, un tema muy importante y alarmante es la contaminación atmosférica. Y yo voy a empezar preguntándole al doctor Luján, ¿cómo estamos en tema de medición de calidad de aire? Me llama mucho la atención porque la Organización Mundial de la Salud tiene un rango de 20 microgramos, ¿no es cierto?, para medir la contaminación. Pero en Bolivia tenemos otro rango, 50. ¿Por qué? ¿De cómo es que los pulmones de los bolivianos son diferentes? No, en realidad lo que sucede es que la legislación boliviana, la ley 1333, data del año 1995 más o menos, en la parte justamente de la reglamentación en temas de contaminación atmosférica, y en esa época eran más o menos los datos que se tenían y los datos que se recomendaban un poquito en México y en otras regiones del mundo, ¿no? Lo que pasa es que la contaminación es algo muy complicado de medir y lo que se hace es simplemente utilizar algunos contaminantes que se conocen que son realmente tóxicos y que son los que más frecuentemente vamos a encontrar en la atmósfera, y sobre la base de esos contaminantes se establecen las normativas, ¿no? Pero obviamente la OMS, que es una institución que está todo el tiempo actualizando la información que se tiene sobre el impacto que tiene en la salud de la población la contaminación atmosférica, ha hecho una serie de actualizaciones de esa información y cada vez que se ha actualizado generalmente siempre han ido un poquito a la baja estos niveles permitidos o recomendados de contaminación que podemos soportar, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros aquí en Cochabamba tenemos que medir una serie de contaminantes que son los indicadores de contaminación. Entre ellos está el material particulado, PM10 específicamente, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, ¿no?, y ozono, que son los más importantes. Y sí, en estos valores nuestra legislación está muy por encima de lo que ahora recomienda la OMS, ¿no? Ha habido una última actualización importante, digamos, de la OMS en el año 2005, donde justamente ha lanzado nuevos valores para que sean valores como que recomendados para la protección de la salud de la población. Que efectivamente en PM10 la OMS recomienda un promedio anual de 20 microgramos, ¿no?, pero nuestra legislación establece 50 microgramos. Y un promedio diario, la OMS lo recomienda en 50 microgramos y nosotros lo tenemos en 150. Entonces, realmente estamos desactualizados y muy por encima de lo que se requiere para proteger la salud de la población. Lo que querría decir también es que esos parámetros que hoy están legislados en Bolivia podrían distorsionar, obviamente, los efectos que se tienen en los niveles de contaminación del aire, ¿verdad? Sí, definitivamente. Justamente es un problema complejo el poder evaluar lo que es el riesgo para la salud de la contaminación atmosférica, ¿no?
Entonces se ha ido progresando mucho, obviamente, en todo este tiempo. Hay mucha más información en el mundo en general sobre los niveles de contaminación y obviamente todos los estudios que se hacen aportan a clarificar justamente el riesgo que tiene esta contaminación sobre la salud. Y obviamente ahora es claro que tenemos nosotros un impacto importantísimo de la contaminación en la salud, en términos no solamente de enfermedades, que es lo que la gente cree, sino también en términos de muertes, ¿no? De hecho, los últimos informes que hace la OMS sobre esta temática muestran que en el planeta más o menos mueren 7,3 millones de personas al año por efectos de la contaminación atmosférica. Nos preocupamos de las guerras. Sí, de hecho, si justamente tomamos en cuenta los números, es 234 veces más muertos que en todas las guerras que hay. Imagínense. Eso representa más o menos 1 de cada 8 muertes que se producen en el planeta, ¿no? Oh. Entonces, definitivamente el tema de la contaminación atmosférica es el factor ambiental que más muertes y enfermedades causa en todo el planeta. Los estudios muestran, por ejemplo, que las muertes que se producen por factores ambientales, aquí incluimos agua contaminada, suelos contaminados, en fin, residuos sólidos y demás, están más o menos en 12,6 millones de muertes al año. De esos 12,6 millones, 7,3, los estudios de la OMS, otros estudios dicen que son más, están atribuidos a la contaminación atmosférica. Entonces, es el factor ambiental que más muertes causa y que más problemas de salud causa en la población. Esa información, perdón, Jiménez, que intercambie, esa información de ser conocida en Bolivia a partir de fuentes oficiales que maneja el Estado, deberían causarnos pavor, porque en todo caso no es que vamos a comenzar un proceso de infección nosotros, sino que seguramente ya estamos en ese proceso. Pero además de esto, doctor, ¿hay alguna entidad, alguna institución que pueda monitorear, que pueda controlar, que pueda, manejar esa información que permita tomar decisiones en los diferentes niveles de gobierno en el Estado boliviano? De hecho, las redes Mónica deberían dar esta información. Cuando yo justamente gestionaba las redes Mónica hace ya unos años atrás, estuvimos nosotros con la Universidad Católica encargados de la red Mónica aquí en Cochabamba hasta el año 2009-2010. Generábamos esta información en cuanto a impactos en la salud, ¿no? Sé que es un tema un poco complejo, no es tan fácil elaborar esto porque hace falta recoger mucha información, pero en los últimos informes que se han ido generando, tanto en el municipio de Cochabamba como en otros municipios del país donde existe la red Mónica, se informa sobre los niveles de contaminación atmosférica, pero no se hace una valoración del impacto en la salud. Y eso habría que hacer, Correcto. ¿no? Entonces, tener una idea mucho más cabal de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y obviamente es una parte que generalmente incomoda a las autoridades municipales porque por ley ellas son las responsables, ¿no?, de tomar acciones sobre esta temática, lo mismo la gobernación y el gobierno central. Entonces es información que lamentablemente no se hace muy pública, y porque también hay que hacer un esfuerzo para generar esta información, y eso también requiere un poco de recursos, ¿no?, y recursos económicos. El Ministerio, por ejemplo, publica cada año un informe de la calidad del aire en Bolivia, pero es un informe que se queda un poquito en la publicación de información sobre los niveles de contaminación, pero no se hace la valoración del impacto en la salud de la población, que sería importante tener también eso dentro de esos informes. Pero que podría ser también peligrosa, digamos, vinculada a los niveles de decisión gubernamental. Digo, peligrosa en la medida en que quizás ahí en Bolivia, en Cochabamba particularmente, podríamos comenzar a descubrir cuántas muertes genera este tipo de contaminación al año en los diferentes municipios, en el departamento, ¿verdad? Claro, pero darnos cuenta Claro. haría también que cambiemos un poco de mentalidad, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces ese arbolito que nos estorba lo cuidaríamos, no lo talaríamos. Ahora, me llama la atención mucho esto, doctor. O sea, las redes Mónica tienen la información, pero digamos que no se hace nada con esa información, o sea, o casi nada, ¿sí? No hay políticas, digamos, no hay una cosa más organizada como para cambiar actitudes, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, digamos, para poder encarar el problema, las autoridades deberían desarrollar sistemas de gestión de la calidad del aire. Correcto. Y es lo que se hace en otros países, ¿no? O sea, las autoridades
tienen que asumir un liderazgo en desarrollar estos sistemas de gestión de la calidad del aire, ¿no? Y es algo que para mí tiene que trabajarse a nivel de mancomunidades de municipios, porque no de nada sirve que un municipio quiera gestionar la calidad de su aire cuando los que están vecinos siguen contaminando y ese aire se comparte. Eso pasa en este Valle Central de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos a todos los municipios que encaran el problema, tal vez bajo el liderazgo de la gobernación, difícilmente vamos a poder mejorar la calidad del aire en este Valle Central, ¿no? Claro. Que de hecho el Valle Central de Cochabamba, por condiciones topográficas que tiene, por el clima regional que tenemos acá, es un valle muy propenso a la contaminación, muy sensible, podríamos decir, a la contaminación atmosférica. Acá la contaminación que emitimos se queda estancada en este valle y eso hace que los niveles de concentración de contaminantes sean mucho más elevados que en otras ciudades donde se emite igual, la misma cantidad, pero hay forma de que se disipe. ventila mucho más, ¿no? Claro. Entonces, eso me preocupa mucho personalmente aquí en Cochabamba porque las fuentes de emisión están aumentando todo el tiempo, ¿no? Acabamos de hacer el año pasado un inventario de emisiones en relación al último inventario que se hizo en Cochabamba, que fue del año 2008, en el año 2010 publicamos esa información, y el año 2017 es el segundo inventario, ¿no? Entonces ha habido un aumento sostenido, más o menos un aumento en términos generales, porque son muchos contaminantes, de más o menos 40-45% de las emisiones. Entonces, ese aumento, ¿dónde va? Pues va a deteriorar la calidad del aire que estamos respirando, ¿no? Claro. Y esto es algo que tenemos que frenar, ¿no? Porque si no, el aire en su calidad se deteriora y se deteriora. Entonces, nadie está parando este proceso, ¿no? Y eso sí es preocupante. Se deteriora la calidad del aire, pero también se va deteriorando la calidad de vida de la gente, ¿no es verdad? Claro. Eso es indudable, indiscutible. Sí, sí, sí. ¿A qué atribuye usted, doctor, el hecho de que, por lo menos sabiendo algo mínimamente lo que usted dice, las autoridades de los diferentes niveles gubernamentales no asuman una responsabilidad en el diseño de esas políticas, en el diseño de esos planes de gestión para mejorar la calidad del aire? ¿Cuál cree usted que son esos factores por los cuales nadie quiere hablar del tema, nadie quiere enfrentar el tema, nadie quiere decirle a los transportistas: este es el escenario, este es el diagnóstico y por favor trabajar? ¿Dónde falla? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que por una parte tal vez hay un desconocimiento de la situación que estamos viviendo, ¿no? Comentaba hace un momento que en Cochabamba, por ejemplo, en el Cercado, en el municipio del Cercado únicamente, el último estudio que hicimos para el año 2017, analizando justamente los datos de contaminación, los datos de mortalidad, que a veces difícilmente conseguimos, hemos estimado que hay más o menos unos 270 muertos al año, ¿no? Causados por la contaminación, y más o menos unas 70.000 iras que pueden ser atribuidas a la contaminación del aire. Entonces son cifras enormes, ¿no? Y obviamente estas cifras son incómodas para cualquier autoridad que tenga la responsabilidad de gestionar la calidad del aire, ¿no? Y creo que es algo, es un problema complejo, eso sí es cierto, ¿no? Porque tenemos pocos estudios sobre lo que se puede hacer. Son estudios que demandan recursos, demandan esfuerzos, demandan capacidades, ¿no? Pero yo creo que sí hay que hacerlos, porque realmente es algo que nos está afectando en todo sentido. No solamente las muertes, que 270 muertos es más o menos un poco más de 5 muertos por semana. Entonces, imagínese. Eso es altísimo, ¿no es cierto? Claro, usted lo decía bien, nos estamos alarmando por el arenavirus, sí. Y el arenavirus ha matado a 2 personas. Estamos aquí con esta... Y es algo que además ni siquiera nos podemos proteger solamente con un barbijo, ¿no es cierto? O sea, todavía el arenavirus uno puede tener, ok, no me acerco a la persona infectada, me protejo y tengo cómo remediar el riesgo, digamos, ¿no? Pero el riesgo asociado a la contaminación atmosférica es tremendamente difícil de controlar. No puedo dejar de respirar más de 2-3 minutos. Tengo que seguir respirando y no puedo escoger el aire que respiro. Entonces, realmente es una cuestión de salud pública, del bien público, el atender esta problemática de la contaminación del aire. ¿Vivimos un proceso de suicidio colectivo? Es más o menos eso, ¿no? Con mucha inconsciencia, creo yo, ¿no? Porque, y para mí que no solamente afecta en términos de salud, porque los estudios que hacemos obviamente muestran un poquito los impactos en muertos, en enfermedades, enfermos, etcétera,
pero no muestran una realidad que es mucho más amplia, ¿no? Porque se estima que por cada persona que muere, más o menos van a haber unas 1.000 o 2.000 personas que están siendo afectadas en su calidad de vida, ¿no? Porque tienen procesos irritativos, porque tienen crisis asmáticas, porque les empiezan a producir rinitis crónicas y cosas por el estilo, que obviamente disminuyen la calidad de vida de la población, ¿no? Y esas afectaciones ya son mucho más difíciles de detectar, son un poquito invisibles, digamos, en los estudios que hacemos, ¿no? Pero se sabe que existen, ¿no? Y además hay un impacto económico también, Exacto. ¿no? Claro, En por términos supuesto. de días de trabajo perdidos, días de escuela que los chicos no van a pasar clases, Gastos en medicamentos, gastos en en médicos. medicamentos, ¿no? Y obviamente un deterioro general de la calidad de vida de la gente, ¿no? La experiencia ¿No? chilena, particularmente en Santiago, pudo habernos sido útil, ¿verdad, doctor? Es decir, esa experiencia en su momento, Santiago era una de las ciudades más contaminadas en América Latina, pero la intervención del Estado a través de los diferentes gobiernos permitió disminuir de alguna manera. Esa experiencia la podíamos manejar, conocer, por lo menos acá en el caso boliviano, o la de México, Ciudad de México, ¿no? Sí. No, de hecho, yo creo que hay muchas experiencias exitosas de gestión de la calidad del aire, ¿no? Porque es muy fácil contaminar el aire, pero también es relativamente sencillo descontaminar, Sí. ¿no? La experiencia que tenemos acá en Cochabamba en los días del peatón, ¿no? O sea, todos los parámetros caen en cuanto se para el tráfico, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tenemos claramente quién es el responsable de la contaminación. ¿Le podemos atribuir solamente al parque automotor? ¿O es que...? Porque se está trabajando con ladrilleras y demás, pero no sé hasta qué punto hemos logrado avanzar, bajar estos niveles de contaminación por otros factores que no sean el automotor. El tema es un poquito complejo, pero si hablamos en términos de emisiones únicamente, porque en contaminación atmosférica distinguimos el concepto de emisión, que es lo que yo descargo como contaminante en la atmósfera, y el concepto de inmisión, que es lo que yo recibo de la contaminación. Y esas dos cosas pueden no estar directamente asociadas, ¿no? El caso de las ladrilleras, por ejemplo, es un caso particular, ¿no? Porque las ladrilleras, si bien no emitían o no emiten mucho en términos de cantidad de contaminante, emiten esa contaminación en un momento clave, porque la mayoría de las ladrilleras tienen su pico de emisión de contaminantes durante la noche para que la gente no lo vea, ¿no? Pero es el peor momento de la emisión, porque en ese momento tenemos una inversión térmica en Cochabamba que se instala todas las noches en invierno prácticamente, y eso hace que esa contaminación no se disperse. Entonces, en términos de ignición, su impacto es muy fuerte. En términos de emisiones, el parque automotor prácticamente es responsable para los principales contaminantes de más del 90-95% de las emisiones, ¿no? Entonces, el resto está, digamos, emitido por las industrias, un poco por eventualmente las fuentes de área que llamamos las fuentes dispersas, como prender mi calefón, mi cocina en mi casa o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, definitivamente el parque automotor es el responsable número uno de la contaminación en Cochabamba. Es un parque automotor que aumenta de manera alarmante cada año. Johnny, a ver, hace algunos días, con la iniciativa de algún asambleísta departamental y algunos colectivos medioambientales, hicieron unas mediciones en el centro de la ciudad, mediciones de la calidad del aire. Obviamente los resultados fueron alarmantes, como ya era previsible. Ahora, claro, ellos dicen tratar de que en la asamblea departamental se declare una ley de emergencia ambiental. Sin embargo, es una ley de emergencia ambiental que no tiene nada más. Es decir, debería estar acompañada con acciones para poder controlar todo esto. Ahora, lo dice muy bien el doctor, una alcaldía solita no puede trabajar en esto porque tenemos un montón de alcaldías alrededor. Porque la contaminación no tiene fronteras. El aire no tiene fronteras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debería trabajar la alcaldía del Cercado, por ejemplo? Directamente a través del Consejo Metropolitano, tratar de introducir políticas, medidas, porque esto va desde el parque automotor, desde el control del transporte, hasta el control con los fuegos pirotécnicos, por ejemplo, ¿no? Nos preocupamos por controlar en San Juan. Los 364 días restantes no se controla. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se trabaja con esto para que una declaratoria de emergencia ambiental
realmente tenga efecto. Yo por lo menos en la formación que tengo en planificación y gestión urbana, el manejo del territorio debe ser concebido de manera primero integral. Esa para mí es una primera condición. La segunda es que seguramente hay que elaborar un plan, en este caso específica de gestión del aire. Y a partir de ahí, uno de los aspectos ausentes es de que el diseño institucional debe acompañar la política, el plan, la política, los programas y una cantidad X de proyectos. Porque si yo solo tengo esos instrumentos sin el acompañamiento institucional, obviamente van a faltarme recursos humanos, me van a faltar recursos tecnológicos en equipos y un conjunto de factores, que esos son los que habitualmente nos pasan. En algún caso son direcciones, en algún caso son secretarías de medio ambiente, de la madre tierra, etcétera, pero son pichiruchis, en el sentido de que no tienen el respaldo económico, en personal, en equipo. Es decir, esa es una debilidad importante. ¿Quién toma la batuta? ¿Gobernación? Es que desde mi modesto punto de vista debería ser la gobernación, como entidad además responsable, porque así está transferida esa responsabilidad en términos ambientales, en términos de medio ambiente, etc. En mi modesto punto de vista, respetando obviamente las competencias que cada gobierno local tiene, cada alcaldía tiene. Y ahí obviamente el principio debe ser de coordinación. El segundo elemento de concertación. ¿A partir de qué? De ese plan. Pero hay ausencias de planes, hay ausencias de procesos de programación. En inversiones estamos casi en cero. Yo digo casi en cero en relación a la magnitud del problema. Entonces ahí por eso le preguntaba al doctor, ¿cuál cree que es ese factor que, conociendo estos problemas, nadie quiere hacerse cargo? Tiene que ser el gobernador, como la autoridad responsable de no solamente un área metropolitana, sino del departamento de Cochabamba, que involucra municipios, que, claro, porque afecta a la salud pública. Y este es un problema creciente de salud pública. Y ahí, a mí me parece también que debería participar el Ministerio de Salud. ¿A través de quién? De una entidad desconcentrada como es el CEDES, por ejemplo, que podría captar una cantidad de información importante para los tomadores de decisión en el diseño de política o de implementación de programas. Pero eso no sucede lamentablemente acá, porque porque estoy seguro de que no se ha dimensionado, no se ha comprendido primero la importancia de esta temática, la sensibilidad de esta temática, el riesgo que genera este tema. 270 muertes por año es una locura. 5 por semana. ¿No? Claro, es alarmante. Yo creo que nos falta entonces información, quizás, para que de pronto la misma población puede presionar, así como se presiona por otro tipo de cosas. Pero si de pronto presionar a las autoridades. Si las autoridades son los primeros agentes que no conocen esa información, ¿cómo se va a bajar a la sociedad? Por eso digo, deberían ser las autoridades departamentales, las locales, etcétera, etcétera, las que permitan bajar esa información para que se acompañe con programas de educación ciudadana, ¿verdad? Porque si alguien no te dice o no me dice, mira, estos son los riesgos que tiene para tu vida, para la salud, etcétera, parece que no pasará nada, porque esta es una muerte lenta, es una larga, ¿verdad? Y esperamos que la muerte. Entonces, yo creo que es importante este tipo de eventos y yo agradezco esa información, pero creo que hay que ampliarla. Alguna vez yo lo escuché al doctor y yo siempre decía, esta información, por más riesgosa que sea, los medios de comunicación deben ser generadores y amplificadores de esa información, por más dura que sea. Aquí creo que los periodistas tenemos que hacer un mea culpa, porque nos ocupamos de la medición del aire, recurrimos a la red Mónica, por ejemplo, en el Día del Peatón y después de San Juan. Y después nos olvidamos del tema, ¿no es cierto? No se habla más y es complicado. Y a mí me parece súper importante, doctor, quizás poder ampliar un poquito estas cifras que usted daba. Son 5 muertes por semana en Cochabamba por la contaminación atmosférica. Y usted nos comentaba, fuera de cámaras,
¿cuáles son estas afectaciones a la salud? Porque lo decía usted muy bien, tenemos la mala concepción, voy a empezar por mí, de que el tema tiene que ver con temas respiratorios, con temas neumológicos, y no es así. Sí, no solamente es eso, ¿no? Justamente, y eso es algo que, digamos, se ha ido descubriendo en los últimos años también, ¿no? Siempre se ha pensado que la contaminación atmosférica afectaba solamente al sistema respiratorio, ¿no? Que eran enfermedades asociadas al sistema respiratorio. Pero ya conociendo mejor todos los mecanismos de la toxicidad que tiene la contaminación atmosférica, que son complejos porque nosotros medimos 3, 4 contaminantes, pero en realidad hay cientos, y eso es lo complicado. Medimos solo indicadores y no medimos un montón de contaminantes que están en la atmósfera, que obviamente es imposible medirlos todos, ¿no? Entonces, esa complejidad hace que en realidad los estudios que se están haciendo últimamente demuestran claramente que la gente se muere esencialmente por crisis cardíacas, por accidentes cerebrovasculares, por obviamente enfermedades asociadas al sistema respiratorio, cánceres, neumonías y demás. Y es algo que en realidad la gente está viviendo, ¿no? O sea, yo veo casos, ¿no?, de gente incluso cercana a mí que ha fallecido por enfermedades que yo sé que están asociadas a la contaminación. Tal vez la gente no hace la asociación, por eso no le impacta. Claro, de pronto un accidente cerebrovascular uno no lo relaciona y conocemos de gente muy joven, por ejemplo, que ha sido afectado y lo dice, ¿cómo tan joven? ¿Y cómo si era deportista? ¿Cómo si es que tenía una vida sana y demás termina siendo afectado? O niños que mueren con una crisis asmática, ¿no? Eso sucede también, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente esta falta de asociación que hacemos con la contaminación del aire, de esas muertes y de esas enfermedades, lo que hace que la gente se quede muy pasiva. Y justamente al no tener esa urgencia, la población pues no exige a las autoridades que se tomen acciones, ¿no? A veces es más visible el problema de la basura, el problema de la contaminación del río Rocha, no sé, cosas que son más visibles para la población y que parece que les afectaran más directamente, aunque eso sabemos que no es cierto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, el problema de sensibilizar a la gente, ¿no? Difundir más esta información. Yo, ocasión que tengo, lo hago, pero sé que no es para nada suficiente. Deberían haber justamente canales oficiales que asuman esta información. De hecho, es algo que yo un poquito reclamo al ministerio, que hace estos informes anuales de la contaminación. Conozco a la gente que está ahí con muy buena voluntad, hacen muchas cosas, pero todavía no quieren enfrentar la realidad de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y eso hay que hacerlo, para mí hay que hacerlo, hay que enfrentar esa situación y asumir justamente las acciones que tenemos que asumir. De hecho, este año, por ejemplo, un poquito me acerqué a la gobernación, tenemos un convenio como universidad con la gobernación, nos pusieron un poco a disposición un plan de desarrollo que tiene la gobernación y justamente vi que no se había tomado en cuenta la problemática de la contaminación del aire. Eso fue lo primero que hice, es darles la información, reclamar esto. Bueno, por suerte lo han incorporado y de hecho estoy trabajando en este momento en un diagnóstico, ¿no?, un poquito más detallado del impacto en la salud, porque no hay esos diagnósticos. Estamos haciendo ese esfuerzo prácticamente como universidad porque no hay recursos, lo estamos haciendo con recursos propios y personal nuestro, digamos. Pero lo estamos haciendo para poder, a partir de ese diagnóstico, desarrollar justamente estas estrategias que necesitaríamos nosotros a nivel regional para ver qué sería más eficaz y más eficiente para poder reducir los niveles de contaminación que estamos viviendo, ¿no? Hay que hacerlo en base a estudios porque sabemos que las acciones que se vayan a tomar van a incomodar a ciertos sectores, eso definitivamente. Entonces, hay que tomar medidas inteligentes que sean eficaces y al mismo tiempo tratemos de afectar lo menos posible a la población, aunque la urgencia es grande, ¿no? Pero empecemos por lo más fácil, con lo que sea de menor costo y más eficaz, y poco a poco implementar otras medidas que obviamente nos lleven a tener una calidad del aire que sea por lo menos aceptable, ¿no? Ahora, en términos de gestión, por ejemplo, yo a veces escucho algunas declaraciones, por ejemplo, declarar de que en el área metropolitana se aplique la restricción vehicular, por ejemplo. Y yo digo, uno de los peores errores que cometemos o que cometen los políticos es asumir el rol de técnico sin contar con la información y los estudios que fundamenten una decisión de ese tipo.
es más complejo que aquello que restringir la circulación de vehículos con placa par impar. Es más complejo. Y para eso, obviamente, el diseño de la o las estrategias es fundamental. Es fundamental. Porque probablemente la estrategia que se aplique en el municipio del Cercado no sea la misma estrategia que se aplique en el municipio de Quillacollo, o el de Sacaba, o el de Tiquipaya, etc. Entonces, esas son las grandes deficiencias, pero lo que sí debe aparecer, tiene que suceder, es que esas estrategias tienen que estar articuladas. Y tienen que estar movidas por objetivos muy concretos, con resultados muy concretos, con metas concretas, y esos son grandes ausentes. Doctor, una de las preocupaciones académicas que tengo es que lamentablemente no se le da importancia a la planificación, a la investigación, a la toma de muestra, a la toma de diagnósticos, y que son los grandes ausentes. Por eso los tomadores de decisión están ausentes también, porque no se conoce esa información de base, esa información aplicada, etc. Yo creo que este es un tema muy largo, muy complejo, muy duro, muy difícil, y bueno, si es la universidad la que puede canalizar esta información, hay que potenciarla, hay que apoyarla, y que deben ser las autoridades, las universidades. A mí me parecería importante generar un acuerdo entre las universidades para desarrollar estos programas, estos proyectos de educación, de investigación, diré. Yo tengo una consulta. Tú hablabas hace algún momento de la experiencia en Santiago de Chile. Que yo entienda, en Santiago se trabajó en un tema de restricción vehicular y parece que funcionó, por lo menos en algo. ¿Por qué no funcionaría acá? Es que esa actividad era parte de un programa. Es decir, era una piecita chiquitita. Era con varias cosas más. Claro, Ya, claro. okay. A eso me refería, que la estrategia tiene que ser más integral. tiene, claro, y varios componentes. Decisiones de multinivel, por ejemplo, ¿no? Y en eso no estamos acostumbrados nosotros. La cultura nuestra está marginando la planificación. Y hacemos acciones operativas, pero casi inmediatas, casi cotidianas. No sabemos dónde vamos, pero pensamos que avanzamos. Y eso creo que no está bien en este momento. En un tema, además, que es pues muy sensible, requiere mucha información, mucha investigación. Las acciones empíricas tienen que estar fuera. A ver, ¿cómo controlamos algunos sectores que son muy fuertes, como por ejemplo del autotransporte? ¿Cómo hacemos que los señores choferes entren en conciencia de que manejan autos que tienen unas emisiones de gases terribles? Entonces, ¿cómo hacemos para controlar estos sectores que son tan fuertes? Yo creo que es muy simple, aunque difícil. Simple, pero difícil. ¿Cómo? Si nosotros conocemos esa información, la peligrosidad de esa información, los riesgos de esa información, hasta ellos mismos tienen que ponerse a pensar de que, de que ellos están generando un suicidio, ¿me entiendes?, individual, generador colectivo. Pero tendréis que apelar solamente a su conciencia. Pero es que los programas educativos para mí son fundamentales en este tipo de acciones. Información y educación, ¿sí? Necesariamente, que van a afectar algunos centavos de ingreso en los bolsillos, es probable, pero la vida no tiene precio. Insisto, deben ser las autoridades nacionales, departamentales y las locales las generadoras de información, las generadoras o promotoras de acciones o políticas públicas que vayan a protegernos un poco la vida a los cochabambinos, ¿no? ¿Qué hacemos a nivel regional mientras podemos a nivel nacional ponernos todos de acuerdo, por ejemplo, para hacer una política ya en grande y seria? ¿Qué podemos hacer a nivel chiquitito, micro? Tú dices en el municipio del Cercado, por ejemplo, entre el 12 y el 14, doctor, ha habido un Congreso Mundial de Alcaldes en Medellín, en Colombia. Y ahí obviamente... ¿De este mes? Este mes, Yeah. el 12 y 14, sí. Y los alcaldes, particularmente liderizados por el alcalde de Medellín, que es una de las ciudades para mí modelo en diversas temáticas, él ha convocado a los alcaldes para que el transporte sea emisión cero en el largo plazo. Entonces, de donde estamos hacia adelante hay que tomar medidas fundamentalmente vinculadas a disminuir los tipos de combustible fósiles, por ejemplo.
de utilizar energías alternativas, renovables, por ejemplo. En el caso nuestro puede ser el gas como una parte, el biodiesel como otra parte, los vehículos híbridos en otra parte y probablemente lleguemos a lo último que sean vehículos eléctricos, por ejemplo. Y nosotros tenemos potenciales como para producir las baterías, las electrolineras, etcétera, etcétera. Entonces hay un conjunto de acciones que nosotros, digo nosotros, viendo que deben ser los alcaldes, los generadores de ese tipo de acciones. ¿Por dónde pasa? Porque yo converse contigo como sector, donde yo converse contigo como otro sector y te muestre la dureza de esta información. Eso me ha asustado, 270 muertos por año, es para asustarse. Y eso, ¿quién lo sabe? ¿Quién dice algo aquello? 5 muertes por semana, Sí, es una locura. es una barbaridad. Leía yo en algún momento en la prensa un comentario de una persona que hablaba de la migración ambiental. Me pareció muy interesante porque dice, se habla de migración de todo tipo, pero no se habla de la migración ambiental, que es la migración de la gente que va en busca de mejorar su vida porque ya no se puede vivir. Y Cochabamba está de alguna manera yendo hacia ese camino, ¿cierto? Sí, definitivamente. O sea, eso es lo que, como decía al principio, me preocupa, es que no estamos nosotros deteniendo este proceso de deterioro constante de la calidad del aire que estamos respirando. Cada año tenemos un aire de peor calidad, ¿no? Y obviamente cada vez más gente está enfermándose, ¿no?, con estas enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica. Y otra cosa que es un tema complejo en la contaminación es que hay una evolución en la contaminación, ¿no? Los contaminantes que teníamos hace 20 años eran unos y ahora está cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian las tecnologías, cambian los tipos de motores, cambian el tipo de combustible que utilizamos y no sabemos necesariamente cómo está afectando esos cambios a la salud de la población. Entonces creo que es muy importante justamente encarar estas cosas de una manera integral y sobre todo, me parece a mí, con un soporte técnico y científico, porque obviamente, como decíamos, no se puede improvisar las acciones que vamos a tomar. Si bien las acciones que se toman y se han tomado ya en muchas regiones del planeta son más o menos estrategias genéricas, ¿no? Impulsar el transporte público, mejorar la calidad del transporte público, ¿no? Orientar a que ese transporte sea más eficiente, más eficaz, ¿no? Justamente cosas que aquí podríamos mejorar, tal vez sin siquiera introducir grandes tecnologías modernas ni nada. Por ejemplo, en Cochabamba, en el estudio que hemos hecho, nosotros hemos detectado una enorme fragmentación del transporte público, es decir, tenemos un montón de pequeños vehículos haciendo transporte público. Claro. Y vehículos pequeños, generalmente antiguos, en mal estado, ¿no?, que están emitiendo una enorme contaminación, y no solamente eso, sino que llenan las calles, entorpecen el tráfico, hacen que los vehículos tengan arranques y paradas más frecuentes. Más contaminación y eso todavía. emite mucha más contaminación. Entonces, es toda una serie, digamos, de situaciones que van generando una especie de bola de nieve acá en términos de emisión de contaminantes, que hay que empezar a parar, hay que parar esa bola de nieve, empezar a deshacerla y tener un horizonte más claro de cómo tenemos que encarar esta situación, ¿no? Porque todas están encadenadas además, ¿no es verdad? Entonces es un sistema complejo de contaminación. En algunas partes, por ejemplo, se combina el tema del transporte con programas de forestación urbana, de aumentar los niveles de cobertura vegetal. Para paliar un poco. Para disminuir, porque creo que no hay nada más efectivo que el árbol, como para poder contrarrestar, disminuir aquello. Y hoy día las tecnologías en otros países han desarrollado sistemas muy interesantes como para poder disminuir, no solamente el árbol, ¿sí? Hay otras medidas y acciones tecnológicas que están disminuyendo. ¿Dónde? En México, por ejemplo. ¿Dónde? En Shanghái, por ejemplo. Es decir, esas experiencias de otras partes, lamentablemente aquí no las queremos asimilar porque decimos, pero es muy lejos, pero no se puede. Yo creo que cualquier acción ordenada, sistemáticamente planificada, es importante plantearla hoy día en esta ciudad, en esta área metropolitana, en nuestro departamento. Estamos yendo a un precipicio y cada día que pasa, como dice el doctor, va a ser más difícil resolver esos problemas, ¿no? Por eso digo, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo?
¿Cuándo comenzamos? Alguien tiene que dar el puntapié inicial y tiene que ser la autoridad, desde mi punto de vista. ¿Es posible entonces pensar, por ejemplo, en empezar con una cosa tan sencilla como campañas de información y de educación, para que por lo menos desde el lado del ciudadano empecemos a frenar? Es decir, en mi casa no le voy a dar el auto a mi hijito y otro auto al otro hijito y el marido, sino que tengamos uno solo, por ejemplo. Empezar con ese tipo de cosas, ya que a nivel autoridades a veces es tan complicado. No, definitivamente. Yo creo que sí podemos tener acciones concretas que permitan reducir las emisiones contaminantes, ¿no? Desde simplemente tener el vehículo en buen estado, digamos. Por ¿no? ejemplo, Que esté quemando aceite y cosas por el estilo. Reducir los recorridos que hacemos en un vehículo solos, que se puede hacer mucho para evitar esto. Y yo creo que es algo muy importante, y eso es un aspecto clave, es el tema del transporte público, ¿no? Tenemos que mejorar enormemente la calidad del transporte público, claro. Y también obviamente la comodidad con la que la gente se transporta en este tipo de transporte. ¿Qué hacen, por ejemplo, en Europa, en las principales ciudades donde realmente se ha sido muy eficaz en la reducción de la contaminación? Es desincentivar el uso del vehículo privado, pero fuertemente, ¿no? Entonces, la gente cuando va a la escuela, cuando va al trabajo, cuando va a los lugares habituales donde uno se desplaza, va en transporte público. Y solamente va tal vez el fin de semana o a un restaurante en la noche en su vehículo privado. Y a veces ni eso, ¿no? Entonces, está sucediendo y ahora, por ejemplo, en Europa muchos jóvenes ya ni siquiera se preocupan de sacar el brevet de conducir porque no es necesario. Tienen una buena red de transporte público y no hay problema. Público que no lo necesitas, ¿no? Y es más cómodo, es más barato, tienes menos preocupaciones, no tienes que buscar parqueo, en fin. Entonces, lo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad es que no hay, digamos, políticas que orienten el desarrollo del transporte público, pero hacia un sistema mucho más eficiente, mucho más limpio, mucho más cómodo, mucho más seguro, ¿no? Y eso creo que es fundamental, ¿no? Y eso hay que tratarlo, no sé, hay que discutirlo con los transportistas, porque no necesariamente va a ser algo que no les convenga, ¿no? Hay acciones que se están haciendo, en Santa Cruz hay una iniciativa interesante en La Paz y el tema de los Pumacataris y demás. El Pumacatari, que seguro han reducido las emisiones contaminantes, ¿no? Y creo que son acciones que hay que seguirlas promoviendo, hay que seguirlas pensando, ¿no? Hay otras cosas más que se pueden hacer también, ¿no? El tema del control de emisiones vehiculares. Todas estas acciones tropiezan siempre con intereses, digamos, de sectores que obviamente van a generar resistencia a esas acciones. Y creo que ese es el principal problema, ¿no? Las autoridades no quieren generarse un problema, ¿no? Porque son acciones que obviamente me van a poner en contra al transporte público, me van a poner en contra, no sé, a un barrio, a un hotel. La alcaldía estaba construyendo un centro de inspección vehicular que nunca puede arrancar porque los vecinos se oponen. Debe haber arrancado el 2017 y hasta ahora nada. Entonces, son estas situaciones que yo creo se podrían facilitar si la gente está más consciente de contra qué estamos luchando, ¿no? ¿Qué estamos queriendo lograr? Entonces, y aquí creo que sí es importante difundir la información, hacer que la gente esté mucho más informada. Y también creo que esta labor de información tiene que ser no solamente los periodistas, sino una acción también de las instancias de gobierno, municipal, departamental, nacional, ¿no? Que se ocupen de sensibilizar a la población, ¿no? De que se hable en las escuelas de este problema ambiental. Se hablan de muchas cosas en las escuelas, pero de la contaminación atmosférica muy poco, ¿no? Los jóvenes no están sensibilizados en esta temática. Porque también, doctor, sería importante que yo siempre he sido reacio a las campañas, porque tienen un carácter muy efímero, muy momentáneo. Debe ser un programa. Y hay una diferencia en términos de diseño teórico y metodológico de un programa, una campaña. Pero ¿qué quiero decirte? Por ejemplo, las autoridades, llámese gobernación o gobierno local, deberían convocar, por ejemplo, a los maestros y explicarles qué es la contaminación ambiental, en qué consiste, qué riesgos tiene, qué cosas se puede hacer, etcétera, para que ellos puedan transferir esa información a los alumnos. Y los alumnos en la casa a los papás, pero por otras fuentes también ese programa debería permitir intervenir, por ejemplo, en centros universitarios, en centros
técnicos, en centros laborales, en la propia policía, en el propio ejército, etc. Si es que no diversificamos, no horizontalizamos la información, siempre va a haber un vacío, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué digo la policía, doctor? Porque las famosas rosetas que se llaman de inspección técnica son de carácter universal en su venta, porque es una venta. Y no asume la responsabilidad tránsito por la emisión de esa roseta. Usted ve un vehículo que está humeando y tiene roseta. ¿Cuánto cuesta la roseta? 50 pesos, 60 pesos, no importa. Y así se compra la roseta. Entonces, esos niveles de control institucional en la emisión de gases también tienen que ser reglamentados. Yo le aseguro que ese centro de monitoreo que usted dice que está ubicado en el Parque Excombatiente, todavía no tiene los equipos, pero pregunta, ¿quién se va a hacer cargo? ¿La alcaldía? Yo le garantizo que hay tránsito va a decir, no, eso nos compete a nosotros. Y los transportistas van a decir, ah, sí, me parece mejor este. Es decir, ese juego de intereses tiene sus riesgos y por eso es que no arrancan estos temas. Lamentablemente, no arrancan estos temas. El hecho de mejorar el sistema de transporte o de la movilidad urbana bajo el concepto de la sostenibilidad tiene varias condiciones. Y la última es la implementación de la bicicleta, por ejemplo. Es decir, si yo te voy a prohibir a ti como mi hija de no darte mi vehículo, tú me vas a decir, ¿en qué voy a ir a la universidad? Entonces, si no hay un sistema de transporte de pasajeros que sea seguro, que sea rápido, que sea económico, etcétera, tú me vas a decir, papi, estás loco, ¿no? O yo te voy a decir, toma la bicicleta en vez del auto, pero ¿para qué te voy a dar una bicicleta? Te estoy dando un revólver para que de aquí a 4 cuadras te arrolle el micro, o la volqueta, o cualquiera. Claro. Entonces, es un conjunto... O te roben la bicicleta, porque es un tema también complicado, ¿no? Hay que ver muchos aspectos. Por eso, insisto, este es un sistema que hay que diseñarlo en esa complejidad que se requiere. Y quizás tomar acciones sobre lo urgente sin dejar lo importante, ¿no? Aquí hacemos al revés, solo lo urgente. Claro, ¿termina cuándo? En los 5 años de gestión. En cambio, lo importante tiene una perspectiva más larga, ¿no? Y la acción política de los políticos, refiriéndome al alcalde, a los alcaldes, a los gobernadores, etcétera, etcétera, siempre está pensando en la reelección. En otras partes no. El caso de Medellín para mí es paradigmático, el caso de Bogotá también, el caso de Curitiba también. Es decir, hay muchos ejemplos, son posibles de hacer, pero va por la vía de la educación, de la persuasión, de la concertación, del consenso. ¿De quién? De la autoridad. La autoridad es fuerte, en resumen, también. Fuertes y sobre todo con una visión mucho más larga, mucho más grande, más alta. Somos muy chatos. Vemos muy cortito, ahí, cerquita. No vemos en el largo plazo. No vemos todo el panorama. Doctor, estamos ya por cerrar el programa. Yo lo dejo a usted como para redondearlo y quizás, no sé, dirigirnos a la gente para a ver si podemos cambiar un poquito, actitudes sobre todo. Sí, mira, toda la información que estamos recogiendo últimamente justamente nos muestran que prácticamente estamos en una situación de emergencia en temas de contaminación atmosférica, sobre todo aquí en Cochabamba, ¿no? Y creo que es realmente urgente que las autoridades asuman este liderazgo. Yo creo que sí tienen que asumirlo. Obviamente como universidad y yo personalmente siempre he tratado de promover esto, de darle información, de hacer que las autoridades se preocupen por esta problemática y ojalá lo logremos, ¿no? Ya llevo muchos años en esto, haciendo informes y demás y dando documentación y dando charlas sobre el tema, pero ya en términos concretos no se avanza mucho, ¿no? Pero yo creo que la gente va a empezar a sentir el problema y lo va a empezar a sentir justamente en su calidad de vida, en su salud, ¿no? Hasta que haga la asociación. Ahorita este es un tema un poquito oculto, ¿no? Pero cada vez nos afecta más, ¿no? Cada vez la gente se enferma con más frecuencia, los resfríos son más prolongados, los resfríos derivan en neumonías, ¿no? La gente lo está sintiendo, ¿no? Y poco a poco van a ver que no solamente se enferman en invierno, porque le echamos la culpa al frío, es una distorsión de la realidad que tenemos, ¿no? Cuando ahorita, yo analizo desde hace varios años las epidemias que tenemos, y por ejemplo las epidemias de bronquitis y neumonías que antes eran justamente en junio y julio, ahora tienen los picos de epidemia en el mes de abril
y en el mes de octubre. Interesante. ¿No? Eso ha cambiado. Justamente trabajo con una universidad en Grenoble, con la doctora Gaëlle Ouzou de la Universidad de Grenoble, y ellos se sorprendieron de que justamente haya este doble pico en Bolivia en general de las enfermedades infecciosas en los pulmones, ¿no? Y obviamente eso no es el frío, ni solamente la contaminación, sino son otras situaciones de la contaminación atmosférica que están afectando a la población y que no estamos detectando, ¿no? De hecho, estamos un poquito ciegos en cuanto al riesgo real de la contaminación sobre la salud, ¿no? He hecho algunos estudios sobre la determinación de riesgos relativos, ¿no? Que es básicamente saber en cuanto a qué riesgo me expongo yo por la contaminación, y hay ciertos valores de riesgo relativo aquí en Cochabamba que son más elevados que el riesgo relativo en otras regiones del planeta, ¿no? Y de hecho en ciudades de altura se ha visto que la contaminación genera más riesgo para la salud de la población que en ciudades a nivel del mar, ¿no? Y en Bolivia estamos en ciudades de altura, ¿no? Claro. Por una serie de fenómenos atmosféricos, alta radiación solar, alta radiación ultravioleta, en fin, todo eso se combina para hacer una sopa de contaminantes más agresiva para la población y no estamos sabiendo en qué medida nos está afectando, ¿no? Y no hay investigaciones, porque cuánta gente vive en ciudades de altura como nosotros, no es mucho, entonces no hay muchos estudios. Realmente tenemos que trabajar mucho sobre esta problemática como bolivianos, porque nadie nos va a resolver este problema. Yo espero que las autoridades asuman el liderazgo y destinen los recursos que hay que destinar a atender esta problemática. Que se suman las cosas con responsabilidad. Johnny, cerramos programa. Las últimas palabras son tuyas. A mí me ha parecido fantástica la información que nos plantea el doctor. Me parece importante difundir, divulgar de la mejor manera posible. Habría que ver cómo se diseña una estrategia. Yo soy últimamente un seguidor de las investigaciones de la Universidad Católica en los temas ambientales, no solamente en el tema del río Rocha, pero siempre mi angustia de que esa información no llegue a las autoridades, de que esa información no llegue a la sociedad, no llegue a las instituciones, no llegue a la organización social. Esos temas yo creo que deberían ser las autoridades las que podrían, si no quieren tomar decisiones, por lo menos inversión. Los resultados los vamos a ver pronto, porque de no tomar esas decisiones, en mi página en Facebook he dicho, este es un suicidio colectivo. De la manera más reflexiva, aunque dura, pero la información suya va en ese camino. Y creo que nos estamos equivocando. El último elemento, el estrés, es un otro factor importante combinado con la contaminación. Obviamente el corazoncito, aparte. El cerebro también. Tenemos es una un sopa, cóctel de cosas. un cóctel de cosas que yo creo que las autoridades tienen que tomar la decisión hoy, porque mañana puede ser tarde. Bueno, así las cosas. Nosotros llegamos al final de 360 amigos. Agradecida, doctor Luján, por esta información tan importante que ojalá, como dice Johnny, nuestras autoridades y la misma población la tomen en cuenta, pero la tomen en cuenta en serio para poder hacer las cosas de una vez, empezar, porque bien lo dice Johnny, mañana ya es tarde. Johnny, muchas gracias por habernos acompañado. Encantado, buenas noches. Buenas noches amigos, nosotros nos vamos. Son 5 muertes por semana, no lo olvide. Nosotros estamos de retorno el próximo domingo con más de 360. Les habló Jimena Bellido, gracias a Bogomedia por el trabajo de streaming en las redes sociales. Volvemos en este horario, 19:15 el próximo domingo. Buenas noches.